Sin pretextos, a partir de 5 ingredientes ya puedes hacer un pastel de Navidad. Bienvenidos a Navidad Nivel Delicia. Yo soy Elena y en este video te enseño cómo hice este pastel a partir de 5 ingredientes. Este es el cuarto video de la serie Postres Navideños para Venta y como es la primera receta de pastel, quise mostrarte que a partir de 5 ingredientes ya puedes hacer un pastel para que no haya pretexto y nadie se quede sin hacer pastel durante esta Navidad. Y este no es exactamente un sabor tan navideño, es un pastel con fruta, pero claro que voy a seguirte mostrando otras recetas con sabores más navideños. De hecho, te recomiendo mucho el pastel de manzana con nueces. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí. Bueno, de hecho, mejor te voy a dejar la lista completa de postres para vender o postres navideños, porque ahí tengo ya varias recetas. Ya te mostré las bombas con chocolate sin necesidad de usar molde, ya te mostré galletas a partir de 3 ingredientes, ya te mostré un montón de recetas, ahí te las voy a ir poniendo para que no te las pierdas. Y ya vamos a empezar. Nada más quiero aclarar que en esta ocasión yo lo hice con esta batidora, pero esta receta también se puede hacer a mano. De hecho, ese es un video que también ya te mostré cuando hice el pastel de durazno. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Y para que no te pierdas ninguna de mis próximas recetas, suscríbete porque es gratis. Activa 2 veces las notificaciones para que te enteres cuando publico un video nuevo y ya vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer, y antes de que vayas a batir claras, no olvides limpiar el tazón y el batidor o las aspas de tu batidora con un poco de vinagre o de limón, y esto te va a ayudar a que no haya rastros de grasa y las claras se batan perfectamente. Vamos a empezar separando las claras de las yemas. Y es importante que no vaya a caerle nada de yema a las claras, es decir, si se te llega a romper, puede caer clara en la yema, pero no al revés, porque si aquí cae yema, eso es grasa y no te va a permitir que las claras se batan bien. Este bizcocho es más viejo que la tos porque se usa desde hace mucho tiempo, no lleva ningún impulsor químico, todo el aire va aquí por medio del batido y generalmente este bizcocho se usa mucho para humedecer, ya sea con almíbar o con 3 leches, porque al ser tan esponjoso absorbe muy bien toda esa humedad que le ponemos con estos líquidos. Empezamos batiendo las claras. Vamos a hacerlo primero a velocidad bajita, más o menos un par de minutos, y vamos a ir aumentando hasta que espumen. Ahorita te voy a mostrar cómo se ven. Y una vez que las tenemos así, vamos a agregar la mitad del azúcar y seguimos batiendo hasta llegar al punto de nieve. Cuando ya están así de firmes, se tienen que ver como estos picos, o sea, ya se sienten las claras muy batidas. Entonces ahora vamos a reservar esto un momento y es momento de batir las yemas. Ahora vas a usar otro tazón para batir las yemas y en esta ocasión no me va a pasar como el error que cometí en el video pasado. Si lo estás haciendo con batidora de mano tienes que cambiar a un tazón amplio, si no te va a pasar lo que hice yo en el otro video. Por aquí te lo dejo para que vayas a verlo. Vamos a poner las yemas y las vas a batir con las mismas aspas, aquí no pasa nada, y vamos a batirlas hasta que se vean más pálidas. Este es un bizcocho de 3 ingredientes, pero si tienes alguna esencia yo te recomiendo que la uses. Yo estoy agregándole una cucharadita de vainilla. Cuando las yemas se vean así de pálidas, paramos un momento para agregar el resto de azúcar y seguimos batiendo hasta que se incorporen bien.
Y ya que tenemos así nuestras yemas, el siguiente paso lo podemos hacer a mano. Vamos a ir incorporando las claras y las vamos a integrar de forma envolvente. También vamos a ir añadiendo un poco de harina. Yo lo hago pasándolo por un colador. Esta harina ya está cernida, pero la vuelvo a pasar para que no caiga todo de golpe y así evitamos que nuestra mezcla se baje. Es normal que se baje un poco, pero de esta forma vamos a tratar de que quede la mayor parte de aire que ya incorporamos. Yo repartí la mezcla en 3 moldes de 10 centímetros a los que les puse papel para hornear en la base. Llevé al horno 40 minutos a 180 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit. También puedes poner la mezcla en un solo molde de 20 centímetros sin llenarlo más de 3/4 partes de su capacidad. Puedes comprobar que está listo cuando al insertar un cuchillo o una brocheta este salga seco. Déjalo enfriar 5 minutos en el molde y después despégalo con cuidado. Y ahora déjalo enfriar completamente sobre una rejilla. Ahora vamos a hacer la parte del relleno y la decoración y para eso solamente necesitas 2 ingredientes. Lo primero es, necesitas fruta en almíbar. Yo compré un cóctel, el mío tiene durazno, pera, piña, uvas y cerezas. Pues hay de varias marcas, ya eliges el que tú quieras y vamos a necesitar tanto la fruta como el almíbar. Y para la parte de la crema, aquí tienes diferentes opciones. Si decides hacerlo solamente con crema batida, aproximadamente vas a ocupar 350 mililitros de crema para batir. Y si quieres, yo no quería que este fuera una copia exacta del pastel de durazno, por eso te voy a dar otra opción. Venden ya unas mangas de ganache, mangas pasteleras, ya viene así de diferentes marcas. Sinceramente yo no he probado todavía ninguna, pero si tú conoces alguna marca que me recomiendes, escríbeme en los comentarios. He visto que hay de chocolate blanco y de chocolate oscuro. A mí se me antoja más esta combinación con chocolate blanco. Si no la consigues, aquí te voy a mostrar cómo hacerla. En ese caso necesitarías 150 gramos de crema para batir y 350 gramos de chocolate blanco. Pero esto también puede variar porque depende de tu chocolate. Hay chocolate blanco que tiene más cantidad de grasa y en ese caso necesitarías pues más chocolate para que quedara más firme. Entonces tú le puedes ahí ir calculando. Para hacer la ganache lo que tenemos que hacer es calentar la crema para batir hasta que hierva, o sea, lo puedes hacer en el microondas y voy a poner aquí el resto de chocolate, o sea, ya tengo aquí el chocolate completo, pero siempre te pongo así para la presentación. Entonces voy a llevar esta a calentar. Voy a agregar la crema y ahí la vamos a dejar reposar varios minutos para que se disuelva. Ya que la ganache reposó 2 horas en el refrigerador, se tiene que ver con una consistencia como esta y ahora lo voy a batir. Con esta ganache ahora estoy rellenando una manga pastelera para empezar a hacer la decoración. Y antes de eso quiero darle las gracias a todas las personas que patrocinan mi canal. Se puede desde 19 pesos mensuales. Por aquí les voy a estar poniendo sus nombres. Si quieren más información de los miembros y todo eso, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Ustedes se van a dar cuenta porque al lado de sus nombres aparece una insignia, pueden usar emojis especiales y tienen derecho como a algunos beneficios. Esto yo lo hago como en agradecimiento a su apoyo, pero si por el momento no puedes, puedes compartir mi canal, puedes compartir mis videos y con eso también me apoyas mucho. La información está aquí en el botón de abajo que dice unirme, está al lado del de suscribirme. Ahí te va a aparecer toda la información. De verdad les agradezco un montón por todo el apoyo que he recibido. Hay personas que ya llevan su tercer mes apoyando mi canal y de verdad a veces siento que ni me lo merezco, no tengo cómo pagarles, pero bueno, mi forma de pagarles es generando mejor contenido y más constante. Y ahora vamos a armar el pastelito con fruta. Voy a poner esto aquí por un lado. Esta decoración queda muy bonita, yo creo que está muy vistosa, es muy fácil y el protagonista no es exactamente el bizcocho, sino la crema, la fruta. Vas a ver que queda súper bonito porque pues son pastelitos con fruta, entonces queremos que resalte la fruta. Y para eso necesitamos acetato. Esta cinta de acetato yo la compré en una tienda donde venden productos de repostería. La puedes encontrar donde venden materias primas y si no también por internet.
Y lo que tenemos que hacer es súper fácil, simplemente vas a medir el contorno de tu pastel y ya donde dé la vuelta, ahí vamos a hacer el corte. En esta ocasión yo estoy usando este acetato, pero si no encuentras de este, lo puedes comprar, es el que venden en la papelería, o sea, venden la hoja de acetato, y ya nada más tú adaptas al tamaño que lo estés haciendo. De hecho, si estás haciendo un pastel más grande para tu casa, pues probablemente necesites que quede más alto, entonces con ese se puede perfectamente. Y aquí lo que hago es ajustarlo, o sea que quede un poquito apretado, y voy a poner cinta adhesiva en esta parte. Y listo. Y mira qué fácil va a ser la decoración de este pastelito con fruta. Yo estoy usando una base de cartón de pastel pequeña y lo que voy a hacer para que no se me deforme esta parte del acetato es empujar el bizcocho hacia abajo y voy a sacar este bizcocho. Este ahorita lo vamos a poner. Voy a poner un puntito de la ganache sobre la base y ahora voy a poner encima este. Entonces le presiono hacia abajo para que quede todo parejito y voy a empezar con el almíbar. La cantidad de almíbar es como tú prefieras, a mí me gusta ponerle suficiente pero sin que se vaya a derramar. Ahora empiezo a aplicar la crema todo alrededor y también en el centro. Para la segunda capa de bizcocho, yo no quiero que sea tan protagonista en esta ocasión el bizcocho, entonces lo que voy a hacer es que con un aro de repostería le voy a cortar alrededor y ahora lo voy a poner dentro del pastel. Y recuerda que estos recortes no los debes de tirar, ya tienes un video donde te enseñé cómo aprovecharlo y pues no sé, hay muchas opciones donde los puedes aprovechar. Ahora voy a poner la fruta y enseguida voy a poner el bizcocho. Empiezo poniendo una capa de fruta, aquí no hay que poner mucha, ahorita vamos a poner más encima. La voy distribuyendo y enseguida voy a poner la primer capa de bizcocho. Aquí voy a aplicar nuevamente almíbar para humedecer esta parte del bizcocho y enseguida voy a poner más fruta. Y este espacio que le queda aquí al mini pastelito lo vamos a aprovechar rellenándolo de fruta. Es como para que luzca muchísimo la fruta, que sea la protagonista de este pastel, porque obviamente es un pastel de frutas. Aquí le voy a poner un poquito de ganache sobre el bizcocho. Es muy poquito y ahora voy a seguir rellenando con suficiente fruta. Y vamos a repetir el procedimiento de aplicar la siguiente capa de bizcocho, humedecemos con el almíbar y cubrimos con más fruta por las orillas y al final la crema. Al final yo decidí ponerle cerezas para que quede más decorado, como más llamativo, y también le puse fruta natural, yo le puse blueberries y zarzamora, bueno, también poquita fresa, pero eso ya es opcional. Tú puedes hacer este pastel en tamaño grande para que lleves a tu cena de Navidad, y yo quería mostrarte que a partir de 5 ingredientes ya no tienes pretexto para no hacer pastel. Y además es una muy buena opción para vender, es un pastel más económico, pues para ese cliente que está buscando un postre más económico pero que no se quiere quedar sin postre en esta Navidad. Es muy buena opción si te toca llevar el pastel a la posada, pues esta es una opción económica. Y claro que voy a estar publicando más recetas, pero yo quería mostrarte que desde 5 ingredientes ya puedes hacer un pastel. Así que si puedes regalárselo a alguien, estoy segura que no solamente le vas a endulzar el paladar, también le vas a endulzar el día, y no solamente en esta fecha, o sea, en cualquier oportunidad que tú tengas para ser generoso con alguien, pues puedes hacerlo. Si lo haces, no olvides hacerle una foto y mandármela por cualquiera de mis redes sociales, te las voy a poner por aquí. Y por aquí te voy a compartir también algunas fotos que me han enviado de los postres que he hecho recientemente, entonces aquí te las voy a poner. Yo soy Elena, espero que este video te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye.